10 de noviembre de 1483 nace Martín Lutero. Martín Lutero es sin duda uno de los personajes más importantes de la historia y de la cultura alemana. No solo de la historia propiamente religiosa, digamos, ideológica, por ser justamente el protagonista de la primera etapa, de la primera fase de ese movimiento inmenso que sacudió Europa en las primeras décadas del siglo XVI, que fue la Reforma, sino también como personaje literario, porque Lutero es, además de todo, el traductor de la Biblia al alemán. Lutero tradujo, allá encerrado en Eisenach, en el castillo llamado La Warburg, donde fue protegido por varios nobles alemanes. Lutero pasó varios años traduciendo la Biblia al alemán. Y la traducción de Lutero no es simplemente una traducción de la Biblia, sino es un texto que realmente constituye, así como ocurre en cierta medida con la Divina Comedia de Dante, un texto fundador de la lengua alemana. Por eso, pues, Lutero es un personaje doblemente importante, tanto como personaje religioso, igual que como personaje literario. Lutero nació, pues, un día como hoy, 1483, nació en un pequeño pueblo de Alemania llamado Eisleben, y era de origen campesino. Pues. Su padre era un campesino alemán, pero no era meramente un campesino alemán, porque los campesinos alemanes vivían en condiciones bastante pobres. Su padre era un campesino, digamos, casi de capas medias campesinas, tenía tierras y tenía ciertos recursos. Eso justamente fue lo que permitió que, además de la disposición del padre, que Lutero tuviese la oportunidad de educarse. El destino de la mayor parte de los campesinos no era precisamente la educación, a menos que la iglesia lo seleccionara, pues, para ir a un convento, para convertirse en sacerdote o en teólogo. En este caso, su padre tuvo una incidencia muy grande en ofrecerle la oportunidad de estudiar. Pero el proyecto de su padre no era que Lutero estudiara para ser sacerdote. El proyecto de su padre era que Lutero estudiara para ser abogado. Y Lutero empezó en Erfurt la carrera de Derecho, estudiar Derecho en la universidad, después de haber hecho, pues, los estudios anteriores. Pero no llegó a graduarse de abogado. Cuando estaba algo así como a mitad de la carrera o cerca de terminar la carrera, él cuenta en su autobiografía que le pasó algo que hizo que su vida cambiara y de paso cambiara también un poco la situación alemana con ello. En 1505, haciendo un recorrido de un sitio a otro en pleno invierno, hubo una tormenta eléctrica, una tremenda tormenta, y un rayo estuvo casi a punto de matarlo. Él hizo un voto justamente al haber salvado su vida y ofreció dedicarse a la carrera religiosa, dedicarse a la religión. Abandonó, tal como él lo cuenta, abandonó entonces la carrera de abogado y escogió la carrera religiosa. Se hizo monje agustino, entró en una crisis mística, le dieron muchas de esas crisis místicas, y en esa crisis mística se dedicó a autoflagelarse, a humillarse, y cuando no estaba dándose latigazos estaba atendiendo a los pobres, ayudando a los pobres, repartiendo limosnas, haciendo, pues, una vida de purificación y de humildad. En eso estuvo algún tiempo, pero uno de sus confesores o de sus asesores en el monasterio agustino trató de orientarlo hacia la teología. Y Lutero aceptó el consejo. Lutero se hizo sacerdote en 1507 y entonces empezó a dedicarse a los estudios teológicos y a mostrar un gran interés por los estudios teológicos. En ese proceso de profundizar sus conocimientos teológicos, hizo un viaje a Roma. Hizo un viaje a Roma en 1510 y ese fue otro hecho que marcó prácticamente su vida. Lutero descubrió Roma, pero descubrió que Roma, la capital, la ciudad, pues, de la iglesia, la ciudad del papado, la capital de la religión cristiana, era un antro, en su opinión, un antro de corrupción mundana. Una ciudad dedicada a la buena vida, dedicada a los negocios, a la corrupción, a la prostitución, a los banquetes, en manos de una iglesia totalmente corrompida. Y Lutero empezó a compartir lo que habían denunciado
con muy poco éxito, porque muchos de ellos habían terminado quemados, algunos reformistas cristianos de los siglos anteriores. Y su crítica pues, contra la Iglesia se convirtió en una constancia, un elemento constante de su conducta ulterior. Para remate, en esos años se presentó, en esos años en que la Iglesia estaba tratando de reunir desesperadamente todo tipo de recursos para construir nuevas iglesias, para empezar la construcción del Vaticano, la Iglesia, que estaba en manos del Papa León X, lanzó una vez más una campaña de bulas, es decir, de bulas que se vendían en las calles y a cambio de la venta de esas bulas, los cristianos que las compraban se hacían perdonar diversos pecados. Por supuesto, para pecados más livianos las bulas eran más baratas, pero para los verdaderos pecados, los importantes, había que pagar bastante dinero. Ese negocio pues, de corrupción difundido por Europa tuvo un impacto enorme en Alemania, donde un predicador llamado Johannes Tetzel andaba vendiendo bulas a como diera lugar y ofreciendo la salvación y la salida del purgatorio de todos los condenados, los amenazados de ir a pagar en el otro mundo con fuego sus pecados en este. Eso llevó a un enfrentamiento con Lutero, su conflicto con la Iglesia se hizo entonces mucho mayor y es en ese contexto en que se produce, él vivía en Wittenberg y era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, y en ese contexto es cuando Lutero decide entonces producir una denuncia de la corrupción de la Iglesia y hacer unos planteamientos sobre las atribuciones reales que podía tener el Papa y el papado sobre los cristianos, y redacta entonces sus famosas 95 puntos que clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg en octubre de 1517. Ese hecho es el comienzo de la Reforma, y aquí coinciden elementos que ayudaron a Lutero, porque en otra circunstancia, en otro momento, en otra situación, en otro país, probablemente Lutero habría pasado desapercibido, habría terminado quemado como tantos otros precursores. Aquí contó con una serie de circunstancias favorables, la actitud de los nobles alemanes, su enfrentamiento con la Iglesia, su deseo de quitarle las propiedades a la Iglesia, el desprestigio de la Iglesia católica, el prestigio popular del propio Lutero, y todos esos elementos ayudaron a que esas 95 puntos, planteamientos clavados en la iglesia de Wittenberg se empezaran a difundir. También ayudó, por supuesto, la imprenta, que permitió que ese texto fuera impreso y fuera distribuido por distintas partes, y así comenzó ese movimiento de reforma que el Papa León X subestimó, pensando que aquel monje alemán por allá perdido no representaba nada, y unos años después ese movimiento había sacudido toda Alemania y estaba a punto de sacudir a toda Europa.